Yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser. Bien. En primer lugar, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a compartir unas imágenes, vamos a compartir una reflexión en este encuentro. Este es un día miércoles de reflexión. Si ustedes se han ido dando cuenta, la Vocalía Piedad ha querido por lo menos 2 veces en el mes, cada 15 días, un día miércoles, hacer un miércoles de reflexión y después, en 15 días posteriormente, un miércoles de oración. Comenzamos, el primer miércoles de reflexión fue la invitación a este caminar que se llamaba Se Necesita. ¿Se acuerdan que era el Se Necesita? Se necesitan cristianos, se necesitan hombres y mujeres dispuestos a vivir su cristianismo en este nuevo tiempo. Después tuvimos un día miércoles de oración que lo hicieron nuestro hermano María José con Pablo. Bonito ese encuentro porque permitió orar por nuestros enfermos y fue muy bonito como ellos fueron uniendo la oración de los santos, ¿no es cierto?, las oraciones de la iglesia, las oraciones de nosotros y cómo fuimos también compartiendo por nuestros enfermitos, de nuestra familia, de nuestro movimiento, etc. Y hoy día queremos reflexionar a la semana que estamos. Hemos iniciado nuestra semana principal en la Iglesia Católica. Por lo tanto, vamos a compartir un video. Más que un video, es un PowerPoint. Y dándole la bienvenida. Hola, mis queridas hermanas y hermanos de colores. Aún resuenan en nosotros el hermoso encuentro del domingo con nuestra primera ultrella virtual, en que nos pudimos ver y encontrar, no como estábamos acostumbrados, pero aunque haya sido de esta manera virtual, nuevamente nuestros corazones se llenaron de fuego. Fue hermoso el homenaje a nuestros queridos hermanos Nolf y Pedro, que en sus personas nos representan a todos como parte de este cuarto de nuestro querido movimiento y también de nuestra querida iglesia. El domingo, como comunidad, nos unimos para dar la bienvenida a Jesús en el ingreso triunfal, no solo a Jerusalén, sino que a nuestra vida y a nuestro corazón. Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Mayor de la Iglesia Católica, la Semana Santa. Hoy queremos reflexionar y compartir las últimas horas de Jesús con sus discípulos. Ya comienza Él a despedirse. Jesús ya sabe que solamente le quedan horas antes de su muerte. Y es por ello que por un lado destina estos últimos momentos a entregar las últimas instrucciones a sus amigos en la última cena pascual. Y por otra parte, su humanidad se verá expuesta ante el dolor y el agobio de la prueba final en el huerto de Getsemaní. Veamos qué nos dice la palabra del Señor respecto a la cena pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió: que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran:
El maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Quisiera destacar de este texto dos situaciones que me llaman mucho la atención. En el texto de Mateo, también en el de Lucas y Juan, se describe la cena, se describe la institución de la Eucaristía. Jesús era un judío de tradición, por lo tanto, los suyos celebran la Pascua, que recordaba la huida de Egipto del pueblo hebreo liderado por Moisés. Por eso ellos habían llegado a Jerusalén y por eso los discípulos y los apóstoles sabían que tenían que celebrar la Pascua. La tradición en ese tiempo establecía que se debía comer de manera similar a como lo hizo el pueblo hebreo, es decir, hierbas amargas, pan sin levadura y cordero. Los discípulos en esa noche les llamó mucho la atención, porque si bien es cierto habían preparado todo como el maestro les había pedido, se dieron cuenta que en la cena faltaba algo, faltaba el cordero. Jesús en ese encuentro tomó la palabra y les manifiesta que así como Dios y la humanidad a través de Moisés había iniciado una alianza de amor, esta noche de Pascua era especial. Les presentaba una nueva alianza de amor. Y les manifiesta que de ahora en adelante ya no habría sacrificio de animales, ya no habría cordero, y que el cordero sería Él. En esta nueva alianza, el sacrificio lo haría este nuevo cordero que era su propia persona. Y eso no cabe la menor duda que le llamó mucho la atención e impresionó mucho a sus apóstoles. Cuando comienza la cena les presenta el pan. Este pan sin levadura que tuvieron que hacer los hebreos cuando escaparon de la esclavitud egipcia, porque no tenían tiempo. Y cuando lo parte, lo bendice y lo parte y lo reparte. Y les dice, este es mi cuerpo, cómanlo. Yo imagino a los apóstoles recibiendo un trozo de pan de su maestro, pero asimilando lo que él les decía. Esto es mi cuerpo, cómanlo. En un tiempo en que la pureza, en que todo era muy pulcro dentro de la celebración de Dios, sentir que tal vez estaban comiendo carne tiene que haber provocado algo en ellos, una extrañeza, una inquietud, pero las palabras del maestro eran tan convincentes que ellos hacían parte de este momento que jamás imaginaron lo que se estaba provocando. Y comieron el trozo de pan, asimilando que estaban comiendo el cuerpo de su maestro. Luego les pasó la copa de vino para que la repartieran
Y peor aún para ellos, les dice, esta es mi sangre, bébanla. La sangre, beber sangre era algo impuro. Ya la sangre era algo impuro. Pero ellos entienden que el maestro les está dando una indicación especial, tal vez sin darse cuenta. Pero toman la copa de vino y la beben. Tal vez más de alguno debe haber sentido el sabor de la sangre. Pero aún así, aún no entendían lo que estaba ocurriendo. Y luego, después de este acto, les dice, hagan siempre este acto en memoria mía. Y se comienzan a dar cuenta que él se estaba despidiendo. Los discípulos jamás imaginaron que en ese momento se estaba instaurando la Eucaristía. Cuando Jesús resucita y luego va al Padre, cuando se despide de ellos, después de haber resucitado y después de 40 días, su mensaje final a los apóstoles fue lo siguiente: yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Los apóstoles se preguntaron en ese momento, ¿y cómo va a ser eso? Si ahora sí que se fue definitivamente, porque ellos se habían impresionado que al morir había resucitado. Pero después Jesús resucitado dice que ahora sí que vuelvo al Padre. Pero su última promesa les dice, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del tiempo. Cuando Jesús desapareció entre las nubes, lo más probable es que los apóstoles se miraron entre ellos. Y más de alguno tiene que haberle preguntado al otro, ¿entendiste lo que el maestro dijo? Alguno tiene que haber dicho, no entendí nada. Otro tal vez habrá dicho, más o menos. Y otro habrá dicho, ni idea. Pero el maestro lo que dice lo promete. Al poco día, en Pentecostés, cuando entra el Espíritu Santo en ellos, se les abrió la mente, los oídos, la boca, el corazón y el espíritu. Y gozaron y empezaron a comprender todos los mensajes que el maestro les había dado. Y se dijeron, ahora entendemos todo. Y lo más probable es que Pedro le dijo a Tomás, ¿te acuerdas en la cena cuando el maestro nos dijo que cada vez que hagamos este acto, él estará presente? Yo estaré con ustedes. Eso es la Eucaristía. Cada vez que nosotros vivimos ese encuentro íntimo en la Eucaristía, en la consagración, es Jesús que se hace presente como alimento espiritual. No podían entenderlo antes que el Espíritu entrara en ellos. Y así nos ocurre a nosotros también. Alguien que no sienta y no tenga el Espíritu en su corazón jamás entenderá lo que se provoca en una Eucaristía, lo que pasa en una misa. Será un acto social nomás para ellos, será un rito. Pero para nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, entendemos que en ese acto Jesús se hace presente haciendo el mismo acto de la última cena compartida con sus apóstoles. En cada Eucaristía, Jesús se hace presente como alimento espiritual. Este alimento espiritual es un alimento de santidad. Fíjense que una vez analizaba lo siguiente: si nos tomaran una muestra de sangre y se analizara por el microscopio, como a muchos nos ocurre, lo más probable es que en términos generales, y lo miráramos nosotros mismos en un microscopio, veríamos que tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y lo más probable, un montón de otros elementos que desconozco en la biología. Pero en términos generales, glóbulos blancos y glóbulos rojos. En biología, esto me lo explicó mi hija, que es mi hija mayor, que es bióloga. Dice en biología, cada vez que ingerimos alimentos, estos entran por nuestra boca y llegan al estómago para ser digeridos.
para que sean emulsionados por el hígado, por la vesícula biliar, lo cual hace que se forme una masita llamada bolo y luego pasa por los intestinos. El intestino delgado absorbe todos los nutrientes. Luego esos nutrientes pasan a la sangre y así el torrente sanguíneo alimenta hasta la última célula de nuestro cuerpo. Si no recibimos sangre en nuestro cuerpo, nuestras células comienzan a morir y nosotros moriríamos. Si cada alimento que consumimos nos permite absorber cada una de sus propiedades, tanto las que nos hacen bien para la salud como aquello que nos puede enfermar, ¿qué pasaría en nuestro organismo y qué pasa en nuestro cuerpo cada vez que recibimos la comunión? Cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo. Al comulgar, entra en nosotros esta pequeña masita blanca, sin olor, sin sabor, sin consistencia, y se genera todo el desarrollo biológico descrito anteriormente. Esta masita se absorberá y recorrerá todo nuestro organismo, desde la cabeza hasta el último lugar de nuestros pies, en todo nosotros, en todo nuestro interior. Para nosotros, los cristianos, que reconocemos en cada Eucaristía a Jesús vivo y presente, al recibirlo, ¿qué nos pasa? Si sabemos que entra el propio Jesús dentro de nosotros, definitivamente entra en nosotros la santidad, entra el amor infinito, entra el sacrificio de la cruz en el altar. Se absorben en nosotros todos los nutrientes de amor a la sangre. Nos purifica por dentro y nos alimenta espiritualmente en todo nuestro ser. Alimenta nuestro cerebro para pensar con amor. Alimenta nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestra voz para actuar en amor. Alimenta nuestro corazón, que es el motor de nuestra vida, vida en amor. Por lo tanto, si nos tomaran una muestra de sangre después de comulgar y se analizara por el microscopio, lo más probable es que veríamos glóbulos blancos, glóbulos rojos y glóbulos de amor.
Me gustaría si podemos compartir una pregunta. ¿Qué nos pasa cuando comulgamos? ¿Qué sentimos cuando recibimos la comunión? Libremente. Emoción. ¿Quién habló? ¿Quién nos Yo, Lucho. Luchito. Luchito. ¿Por qué emoción? Porque Jesús que entra en mi persona. Pero sabes que yo había comulgado muchas veces antes, pero después de ir mi cursillo empecé a sentir cosas que son más, no sé cómo explicarlas. Pero me da emoción de comulgar y por eso que te contaba el otro día que está como ahora ver la misa por la televisión o escucharla por la radio, no es lo mismo. Porque hay más cosas que te distraen, mientras que ahí está concentrado en el momento que se está haciendo. Cuando se hace la misa uno está concentrado en ese momento y está pensando en cosas que pasan en la Eucaristía. No hay distractores más que estar ahí tú con Jesús. Te da ese momento, por lo menos yo me lo doy para mí con Jesús. Esa intimidad. Claro. Eso, gracias. Gracias, Luchito. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? María José. Doris dice. ¿O Doris? ¿Doris? ¿No? Bueno, después. Después dice. A mí me da mucha tranquilidad ir a misa en general. Es decir, antes de esto yo soy de misa diaria, me encanta ir a misa. Pero el momento de la comunión para mí es siempre muy especial. Trato de salir renovada, lo que siempre se dice, porque escuchen misa, que participen en la misa, cambien el chip. De repente uno lo logra, de repente los problemas son tan agobiantes que a veces no se logra.
Pero el ir a misa y comulgar a mí me da una paz infinita, me da una tranquilidad infinita. Que después llego a mi casa y de repente muchos me preguntan, ¿no te sientes sola? Yo nunca me he sentido sola. Eso yo se lo agradezco a Dios porque no tengo la necesidad. Por ejemplo, gracias a Dios, en estos momentos yo no siento esa necesidad fuera de los abrazos. Yo no soy una persona muy que comparta mucho sus sentimientos, pero en estos momentos daría más que algo por un abrazo así de amistad, de esos que se echan de menos de repente. Y por eso yo creo que eso es lo que puedo decir de este momento. Por eso que echo tanto de menos. Yo daría cualquier cosa por ir a una misa. Me da sana envidia los sacerdotes que pueden hacer misa con gente presencial, aunque sean pocas. Eso echo mucho de menos. Y de la misa, por supuesto, la comunión, me encantaría. Yo no sabía de la existencia de la comunión espiritual, pero en realidad para mí no tiene ningún sentido. Desgraciadamente, pero claro, para la gente que no puedan, que están impedidas, yo creo, de comulgar, debe significar mucho para un católico. Pero para mí, en estos momentos, no tiene sentido. Entonces, escucho la misa, que también tengo maña, porque yo tengo que conocer al cura para que la misa no me distraiga. Tengo un montón de reglas en realidad. Pero trato de llevar la Eucaristía como corresponde y ojalá todos los días. De repente me encuentro curas que más o menos me simpatizan, pero otros días no. Entonces, para mí, esa posibilidad que existe en Valdivia que abran las iglesias, a mí significa mucho. Con 5 personas, bueno, ya, de orden nada. Así que hay que esperar pacientemente que todo esto termine. Gracias. Gracias, Doris. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo. La María José. ¿No? Ah, está la María José, disculpa. Ya, María José. Dale, María José. Y ahora sí, bueno, más que nada, cuando yo comulgaba también sentía paz. Sentía una necesidad sentía así, pues, a Jesús dentro de mí, pero claro, cuando ya uno hace cursillo lo siente más adentro todavía, como que te da una tranquilidad. Y es cierto también lo que dice la Doris, que uno cuando iba a misa, sí, comulgaba y dependiendo del estado de ánimo y de las ganas de estar con el Señor también, iba y lo hacía, como ya por inercia se podría decir. Pero ahora que no tenemos la misa directo, realmente se extraña demasiado el sentir al Señor frente a uno, más que nada en el Santísimo Sacramento del altar, tenerlo ahí presente y poder conversar frente a Él, cosa que uno intenta hacerlo acá, pero no es lo mismo. Uno intenta dialogar con el Señor y tampoco es lo mismo, ¿cierto? Se distrae. Y me he dado cuenta también de que, ¿cómo se llama? Que después, cuando ya uno comulgaba, tú te ibas con un ánimo y empezaba la semana con unas ganas, una energía que te daba el Señor, y que había problemas, sí, durante la semana, pero tú sabías que al comulgar te sentías acompañada, como dice la Doris, y no importaban los problemas, como que ya pasaban a segundo plano en ese tiempo, porque está el Señor con uno. Está dentro del corazón. Entonces, y bueno, igual uno trata de escuchar la misa y todo, o sea, la ve la misa, pero, y trato también de comulgar así espiritualmente, pero es difícil. Pero igual, si se puede, también pues depende de cómo uno esté, pero es tanta las ansias de sentir la hostia adentro de uno, que hasta me la imagino entrando dentro de mí. Y yo digo, ay Señor, por favor entra porque te necesito mucho. Ahora sobre todo, ¿cómo lo extraño? Siento tanta necesidad de Él como nunca. Más
más todavía ahora, que no puedo ir ni siquiera a persinar a la iglesia, pues está cerrado, entonces es un amor tan grande que se siente ahora, a pesar de que está todo prohibido, está todo cerrado, pero yo siento eso, yo siento unas ganas locas hacia él ahora, más que antes. Eso. Muchas gracias, María José, muchas gracias. Erika. Bueno, compartirles que si bien, por ejemplo, yo antes de casarme, yo hacía comulgaba en forma, no iba al altar, sino que lo hacía como lo estamos haciendo hoy día. Se me fue la palabra. ¿Unión espiritual? Espiritual, claro. Yo lo hice por muchos años porque yo no me sentía digna, no me sentía que podía recibirlo. Eso sucedía allá en Santiago. Cuando llegué acá a Valdivia, un sacerdote varias veces que hizo misa en el campo, un día me llamó y me dice, ¿por qué tú no participas de la celebración? Y yo le digo, yo no me siento digna por esta situación que era porque yo estaba en convivencia. Entonces me dice, pero eso tú no estás en pecado, porque ante los ojos de Dios eso no es un pecado. Y me explicó muchas otras cosas. Y yo siempre, bueno, desde ahí luego ya nos casamos, entonces fue como otra libertad. Y este tiempo, entonces para mí, este tiempo no fue tan difícil no ir a recibir el cuerpo sacramentado, pero sí cuando asumimos este compromiso con el movimiento, yo sentía, porque desde marzo del 2020 que no podíamos asistir a una Eucaristía presencial, entonces fue así muy fuerte. Llegó diciembre, asumimos esta responsabilidad y yo decía, yo necesito, y cuando tuvimos la posibilidad, yo te lo pedí y te le dije, por favor, yo quiero ir, yo necesito, porque lo necesitaba, porque yo cada vez que recibo el cuerpo sacramentado, yo siento una responsabilidad porque yo lo llevo a él. Entonces, esa responsabilidad yo trato de vivirla así, porque lo llevo a él y yo tengo que mostrarlo a él. Entonces, y eso hacía mucha falta y cuando la recibí fue así como uff, porque lo necesitaba. Y es como eso que comentan los hermanos. Cuando uno vive cursillo, entiende. Antes lo hacíamos, pero hoy consciente entendemos qué significa, qué es lo que es. Entonces eso es, para mí, ¿qué significa? Es una responsabilidad. Cuando lo puedo, y hoy día cuando lo hago espiritual también trato de conectarme con esa sensación de la última vez para poder seguir la otra semana o el otro día que esté en presencia de una Eucaristía. Eso lo voy guardando. Gracias. Gracias, mi niña. Gracias, Erika. Pedro, Si no hay nadie. Sí. aprovechando Si no hay que- nadie. No. A ver. La primera vez que recibí el cuerpo de Cristo fue en el cursillo. En el cursillo yo vi mi primera comunión. Con mi primera comunión con ese pan
sin levadura, con el vino. El Jueves Santo fue una experiencia para mí donde desde ahí me volví un llorón empedernido. De hecho, me sucede, no todas las misas, pero me sucede en que cada vez que siento o estoy sintiendo, la verdad es que cada vez me pasa en que me dan ganas de llorar y me pongo a llorar. Y derechamente me pongo a llorar. Desde ahí no he parado de llorar. De hecho, me cuesta hablar muchas veces. Yo soy muy bueno para hablar, pero muchas veces me cuesta hablar porque la emoción, me lleno de emociones, ¿sí? Fue fuerte vivir la primera comunión y ha sido también durante muchas misas o muchas Eucaristías el vivirla y sentirlo. No es fácil explicar lo que pasa por dentro, ¿eh? Teniendo todos los elementos para poder explicarlo. Yo sé que uno puede describir, uno le pide a la gente, oye, expresa tú las emociones, y uno sabe que cuando uno recibe, uno logra describir qué es lo que sucede. A mí me dan ganas de llorar, y me dan ganas de salir arrancando, y a veces me produce miedo, porque es como es cargar, pues es una carga, pero una carga no mala. Y no es que el miedo sea querer salir arrancando por no asumir la responsabilidad, a pesar de que eso es así, ¿no? Cuando uno se alimenta, de alguna otra manera se carga, pues, se carga más, ¿sí? Eso. Gracias, Pedrito. Eli, la Eli pidió su manito. Espero que no haya ruido de atrás. Lo disculpan, porfi. No, tranquilo. Sabes tú que, bueno, yo creo que un poco todo lo que han dicho mis queridos hermanos, pero a mí me pasa que siento que mi cruz es más liviana. Yo tengo algunas por ahí. Y siento que todo pasa. Que aparte de emocionarme igual, porque igual soy llorona como Pedro, muy llorona, me pasa que siento que no hay ningún problema, que todo está bien, que todo es amor. Me lleno de esperanza y es muy hermoso en realidad. Es algo que es muy difícil de explicarlo con palabras. A mí me pasa que sí me funciona, no sé si me funciona en realidad, es como feo decirlo, pero la comunión espiritual, no tengo ningún problema con la comunión espiritual. Creo que la he podido llevar, o no llevar, sino, no sé, no me produce algo si no la tengo la comunión. Y como que eso a mí me permitió darme cuenta de que el Señor, si tú le abres el corazón, no digo que los hermanos que, por favor, no se entiendan así, pero en mi caso, por ejemplo, yo siento que sí le abro el corazón al Señor y que el Señor es como mágico, porque baja el tiro. Eso. Gracias, Eli, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más por ahí? Yo algo cortito. ¿Ya? Junto con lo que ya han dicho, para mí la comunión es como se materializa ese encuentro con el Señor. Pero para mí es súper importante la adoración al Santísimo. Como decía la María José, yo extraño mucho eso. Si me dieran a elegir, yo preferiría estar en una adoración al Santísimo, no importa que no pueda comulgar, pero estar allí y sentir la presencia del Señor. La comunión es hermosa, es importante, en mi caso estoy hablando, pero es la forma en que se materializa su presencia en mí. Pero la adoración al Santísimo es algo que yo
me encantaría tener esa posibilidad de poder experimentarla, porque hace mucho tiempo que no lo hago. Y ese encuentro, esa oración contemplativa, que a veces ni siquiera estoy orando frente al Santísimo, solo estoy ahí, pero me encanta estar ahí con Él, y ojalá se hiciera eterno ese momento. Me gusta mucho. Y yo cuando era una jovencita, salía de clases del liceo y me iba al centro con unas amigas. Y cuando nos despedíamos, cada una se iba a tomar la locomoción que le correspondía. Yo primero pasaba a la catedral, que era un galpón súper viejo, y me iba a sentarme frente al altar. Y no hacía nada. Solo estaba allí sentada, y yo no sabía por qué, pero me gustaba mucho estar ahí. Y trataba de no demorarme tanto, porque podía pasar media hora, 40 minutos sentada ahí, observando el Cristo frente al altar, y nada más que eso. Y después me iba. Y yo no sabía hasta que después que viví cursillo, aprendí todo eso, que esa era una oración contemplativa, y yo no sabía eso. Y me gustó saber que entre mi ignorancia hacía eso, de estar con el Señor, me gustaba, pero yo no sabía que era eso. Así que eso, hermano, eso solamente. Muchas gracias, Pati, muchas gracias. ¿Alguien más? María. Bueno, hablemos. José Luis. Yo soy uno de aquellos que no ha hablado. Bueno, para mí es, como dice el padre Fernando, en la Eucaristía, que he ido varias veces a mi parroquia, es un encuentro con Jesucristo, y eso es lo que yo hago. O sea, es la necesidad de estar ahí con Él, presente, y yo con Él y Él conmigo. Es un encuentro entre los dos, y eso me satisface. Es muy lindo ese encuentro que tengo con Él, es muy cercano. Y eso. Gracias, José Luis, muchas gracias. Mariela. Primero le pido disculpas que me ausenté un rato porque recibí una llamada y se me alargó un poco, que era importante. Tranquila. Así que me perdí el tema, pero ahora escuchándolas a todos, más o menos me enchufé de qué se trata. Ya estábamos hablando de la comunión, ¿cierto? Y de la visita al Santísimo, vi que algunos hablaron igual. Hay una cosa que me pasa como la Pati, que igual yo iba al Santísimo o iba a la iglesia, a la San Francisco sobre todo, yo estudiaba comercial. Entonces siempre estaba abierta esa puerta ahí donde iba, y me sentaba y no hacía nada. Pero después que salía muy contenta. No sé, algo pasaba. Pero no hablaba con un cura, no, nada. Y siempre estaba abierto. Eso me gustaba, porque cuando yo me estaba inquieta o me iba mal en una prueba o estaba preocupada por algo, yo pasaba ahí y ni siquiera le decía ayúdame, simplemente estaba. Esa es una cosa. Y con respecto a la comunión, para mí sí, la comunión presencial es importante. Me pasa igual, como decía María José, que la espiritual, si bien es cierto, trato de cerrar los ojos, de concentrarme, pero no siento que me llega. Felizmente en este periodo que hemos estado sin poder asistir a la parroquia, he tenido la bendición de asistir varias veces. ¿Ya? Ustedes saben, algunos saben que cada vez que yo visitaba mi pueblo, Futrono, me camuflaba en la misa con el padre José Miguel, que se lo agradezco mucho, y comulgaba presencialmente. Y que era la primera vez que yo le dije, ¿me puedes dar la comunión? Nada más. O sea, yo decía, afuerita, no sé, quién la sabe, quién me la dé. Me dijo, pero ven a misa. Y yo le digo, ¿pero puedo? Sí, pues venga. Pero fue maravilloso. O sea, yo honestamente, es más, la primera vez que fui, nos saludamos de lejos, igual con él y todos así como súper protocolar, pero después ya no pudimos, ya después tuvimos que darnos la paz porque era una necesidad, yo creo, de todos los hermanos. Bueno, había más hermanitos igual que le ayudaban a él, y yo feliz, o sea, feliz, yo
buscaba el momento, me arrancaba, infringiendo a veces la ley, como se dice, y me iba a Futrono y me iba a misa. Yo fui varias veces. Entonces soy afortunada y sí, yo soy de la comunión presencial. También me pasó como Patti, o sea, perdón, como Erika, que al principio yo cuando iba a misa, antes de hacer cursillo, yo no comulgaba, ¿ya? Porque yo estaba separada. Y uno a veces se deja llevar por los malos consejos o comentarios, llámele no sé qué cosa, cuando dicen, no, es que tú convives, es que tú estás separada, no puedes comulgar. Y entonces, cuando hice cursillo, me acuerdo, en una de las rondas de preguntas, yo le pregunté al curita, que en ese tiempo fue el padre Carlos, y le dije que qué pasaba, y él me dijo, no, me dijo, ¿quién te dijo eso? No sé, le dije o sea, que tú tienes que estar casada por la iglesia, si bien es cierto, yo seguía casada por la iglesia, pero yo no estaba viviendo con mi marido, ya estábamos separados muchos años. Entonces yo creía que estaba en pecado, y si estaba así no podía comulgar. Y él me dijo, olvídate, o sea, de ahora en adelante tú vas a empezar a comulgar, porque si vas a mí si no comulgas, es como ir a una fiesta y no quedarte al banquete. Y de ahí ya, o sea, mientras aquí mi corazón esté en paz con Dios, yo comulgo donde pueda, donde sea. Esa es como mi experiencia. Gracias. Gracias, Marielita. Muchas gracias. Mari. Maritza. ¿Quieres Ya, ahí sí. decir? No, yo sé esto de que lo que me pasa a mí cuando yo participo, voy a misa y me gusta prepararme, porque sé que es una fiesta especial. Voy al encuentro del Señor, por lo tanto yo me preparo antes de ahí cuando estoy ya participando en la misa, no me importan los ruidos que hayan al lado, porque estoy tan concentrada en lo que está pasando adelante en el altar, que no me interesa si el hermano está hablando o algo por el estilo en otro lado. Me concentro mucho. Y cuando llega el momento de la comunión, yo le digo que eso es una común unión con el Señor. Es como estar compenetrada con Él. Como que Él en ese momento me está diciendo, toma, esto es mío, sé parte de mí. ¿Ya? Sé parte de mí. Entonces eso te llena, te emociona, te complementa cualquier cantidad. ¿Ya? Y fuera de eso te hace una limpieza, siento que me limpia de todo, y salgo renovada, reforzada para que continuar su labor. Entonces para mí es importante tener esos momentos de la misa, especialmente la parte de la Eucaristía, porque estoy más cerca de él. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mari. Bueno, nos queda una partecita que la vamos a compartir al tiro, pero cuando a mí me ha correspondido y me correspondía hacer liturgia, me acuerdo en San Felipe, en el interior, yo siempre le decía a la gente, cuando uno no es el mismo cuando llega a la Eucaristía a cuando se va a casa, no es el mismo. No puede ser el mismo, no debe ser el mismo, porque cuando regresamos a casa, regresamos con una alegría distinta. Y yo le decía a la señora, lleguen a la casa, vean a sus maridos y díganle, no sabes con quién estuve, te lo perdiste, te lo perdiste. Y le va a crear la curiosidad, ¿y con quién te encontraste? Con el Señor. Y mira qué privilegio. ¿Cuántas veces no fuimos a misa por algún motivo y ahora cuánto lo echamos de menos? Ay, 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 Dios mío. El Señor, cuando instauró la Eucaristía, terminó el encuentro con ellos, los invitó a orar. Y en la oración los invitó a ellos a orar al huerto de los olivos. ¿Tiene audio eso?
no se escucha. Es que está empezando a poquito. Mm. Cuando compartes pantalla tienes que pinchar el audio del computador. Sí. Hay unos cuadritos que se ponen, pero porque no se está escuchando. ¿No? Disculpen, a ver. Perdón, a ver. Tienes que salir del compartir pantalla y cuando vuelves a compartir aparecen unos cuadritos, 2 cuadritos abajo. Tienes que pincharlos los dos. Ya. Vamos a... Pero si se podía leer, Sí. ¿cómo que no? No ese, esperen. No es lo mismo. Me le fue. Disculpen. No hay problema. No, sí estamos dentro del... Se me perdió. Aquí, pues. Cuando veíamos las películas de Charlie Chaplin, No sé, no es. No, tiene que No. Y cuando tenías que ir a mover la antena afuera porque se perdía la señal. Y ahí va. No tiene mucho sonido, pero veamos la imagen. A ver. No, entonces... Pero va más allá de eso. Sim, ontem eu fui. Kuma. Bezerati. Naveri merece dar tomando ela. بكشت من عم ينعش كاين لماهير بعد ليكون حتى Sai nafshi Adonai. Siti. Man an Hey, Elohim. Strain Adonai. Way, Tirach, and Mini. Holy.
Mandahin. Nachnabain, Yeshua Minsa. Anaho. El relato de Getsemaní lo conocemos todos. El sufrimiento de Jesús, la angustia de Jesús, como Dios, hombre, vive también la tristeza, la desesperación. ¿Cuántos hoy en día viven su propio Getsemaní? ¿Cuántos Getsemaní se están viviendo hoy en día en la humanidad? ¿Cuántos Getsemaní hay en los enfermos entubados con respiración artificial de cada UCI en los hospitales o de alguna enfermedad terminal? ¿Cuántos Getsemaní hay en las familias que con impotencia ven partir a sus seres amados por el COVID? ¿O cada familia que ha perdido su empleo y se ve sumida en la falta de alimentos y las deudas? ¿O cada familia que vive crisis de separación, abandono, incomprensiones, discusiones y peleas? ¿O cada uno que vive en soledad, en depresión y angustia sin ver solución a su oscuridad? ¿Cuántos Getsemaní viven hermanos migrantes que viven el desprecio e indiferencia por su piel, color y nacionalidad? ¿Cuántos Getsemaní viven las mujeres que han debido abortar con razón o sin ella, viviendo ese dolor en su corazón? ¿O cada anciano que sufre la soledad y abandono de su familia? ¿O cada madre o padre o hijos que sufren por la desaparición de sus seres queridos? ¿O cada mujer o niño que sufre y ha sufrido abuso sexual? ¿Cuántos Getsemaní viven las familias que han perdido un hijo, un ser querido por la violencia desatada? ¿O cada uno de nosotros que carga en su corazón algo que nos apena y no encontramos solución? Y tú, hermana y hermano, ¿qué Getsemaní estás viviendo hoy en día? ¿Y dónde encuentras consuelo? ¿Hay algún Getsemaní que estemos viviendo, que estemos compartiendo, que estemos sufriendo? Que pudiésemos compartir entre todos algo. Permito. A mí me gustaría compartir, estoy viviendo en Getsemaní acompañando a mi hermana. Y sabes que cuando uno, con todas sus miserias, siente que el Señor está con uno y la acompaña, tú tomas esta cruz, yo la tomé con mi hermana, las dos juntas, y ha sido tan hermoso cómo el Señor se ha manifestado ahí, cómo en vez de que haya unión ha habido amor, ha habido entrega, nos hemos descubierto con mi hermana en largas horas de conversación. De verdad, decirle al Señor que cuando uno toma las cruz, que Él nos pone en el camino y uno las asume con Él, Dios mío, que son distintas. Se llenan de esperanza. De verdad que yo es como que durante todo este tiempo siento que el Señor ha sido tan generoso conmigo, me ha ayudado tanto a vivir todos estos tiempos, a entenderlo, que solamente darle gracias y volver a vivir esta Pascua con sentido. Eso, queridos hermanos.
Gracias, Eli. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir este maní que estamos viendo? No vive la intimidad con el Señor. Tal como dice Eli, hay muchas cosas que nos apenan, que nos angustian. Situaciones de familia, situaciones de trabajo, situaciones de relaciones humanas. Y quisiéramos que el cáliz no beberlo, como el Señor lo dijo. Aparta, Señor, si pudieras, este cáliz. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros está exento de algo por ahí. Obviamente está guardado en nuestro corazón. Pero ¿dónde encontramos consuelo? La Eucaristía nos ayudaría mucho también a ese consuelo que hoy día necesitamos, a esa pena a esa impotencia muchas veces, a esa enfermedad. A la partida de un ser querido que nos cuesta preguntarle al Señor por qué, ¿no es cierto? Estamos a punto de iniciar el fin de Semana Santo. Comienza mañana con el jueves, con la y con la agonía de Jesús mañana en la noche. La invitación es que podamos acompañar a Jesús, cada uno en nuestro corazón. Acompañarlo de jueves para viernes. En la contemplación, en la oración, en el silencio. Cuando uno lee el relato del huerto o ve una imagen como esta película tan conmovedora que es La Pasión de Cristo, qué ganas de haber estado ahí al lado del Señor como para haberlo acompañado. Pero a lo mejor me habría quedado dormido igual que los apóstoles, porque nuestra debilidad es mayor. Pero a pesar de esa debilidad, a pesar de haberlo dejado solo, porque Jesús le dice, se durmieron, el Señor igual los abrazó, igual los perdonó, igual los sanó. Ayudemos a Jesús a cargar su cruz el viernes. Alivianémosela un poquito con las cruces de todos, con las cruces personales, con aquello que nos tiene adolorido el corazón hoy día. Digámosle al Señor que nos ayude a llevar la cruz también. Pero entre todos ayudémosle a cargar la cruz. El viernes lo vamos a ver morir nuevamente en la cruz. Y sentir como María vio morir a su hijo es un dolor muy grande. Y nuestro amor por el Señor es tan grande que no cabe la menor duda que vamos a sufrir el dolor de su muerte. Y cada clavo lo vamos a sentir.
Y cada latigazo lo vamos a sentir. Y cada humillación y cada escupitajo y cada bofetada lo vamos a sentir. Vamos a sentir ese dolor, lo vamos a ver reflejado en los que sufren, en los que están en el hospital, en la familia de Fresia, que perdieron hoy día a su mamita, a su hija, a su abuela. Y en tantos otros. Y que el único consuelo que nos genera este momento de dolor es el domingo. El saber que el Señor resucita. Porque esa resurrección no fue en vano. Porque la muerte no fue en vano. Porque el sentir el abrazo de decir Cristo ha resucitado es porque pasamos por el dolor para poder salir a la vida. No hay dolor que sea eterno, dicen por ahí. Pero al tercer día se resucita. Si alguno de nosotros, de los que estamos acá, estamos viviendo un Getsemaní, confiemos en el Señor, que va a llegar ese tercer día. Y nos vamos a reconciliar, y nos vamos a abrazar, y vamos a perdonar, y nos van a perdonar, y nos vamos a reencontrar. Vivamos este fin de semana como uno más de los apóstoles de Jesús, que si no fuera por el Espíritu Santo habrían quedado sumidos en la tristeza y en la angustia. Pero el Espíritu les devolvió la vida y les devolvió las ganas de seguir al Maestro en la misión. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario final antes de despedirnos, antes de culminar este momento de oración? ¿Expresar algo, algún sentimiento? Mariela. Bueno, yo a raíz de lo que tú estás diciendo, ¿qué Getsemaní llevo dentro? No sé si bien saben algunos, tú lo sabes, algunos hermanitos no saben que yo fui despedida de mi trabajo después de 21 años. Por supuesto que al principio sentí mucha rabia, injusticia, porque yo fui una persona, una trabajadora que no pedía licencias médicas, no faltaba nunca, era la primera que estaba en la oficina, la última que me iba. Me entregué 100% siempre a mi empresa porque la quería y la quiero todavía, ¿ya? Pero sentí que no fue justo porque a pesar de que sé que mi empresa estaba en malas, o sea, no en malas, sino que todo Chile o todo el mundo ha bajado todos sus niveles de ingresos, qué sé yo, y todo, la empresa tenía que tomar alguna decisión y encontré que fue justo que lo hicieran conmigo, ¿ya? Pero a pesar de eso, lo comenté con algunos hermanos, no me siento triste, al contrario, siento que estoy comenzando, como dices tú, Miguel, y Getsemaní. Te decía igual, sentía que como que andaba en brazos, yo todavía no toco suelo, todavía no he tenido el sentir de sentir o de sentir pena, de sentir que algo me falta, al contrario, estoy disfrutando mi tranquilidad en estos momentos, un descanso merecido que no había tenido hace muchos años. Y sé que va a llegar la resurrección, va a llegar, y sé que Dios me tiene preparado un- una sorpresa muy linda. Y, y ahora que te escuchaba, Miguel, yo decía, o sea, ¿de qué me quejo yo? Si tengo tanto. Estos días que he estado, después de que pasó esto, he recibido tanto. Yo sufrió tanto, yo no he sufrido, entonces ni siquiera merezco compasión. Por eso cuando las personas me llaman y así como, ay, que no sabía cómo hablarte, cómo decirte, yo, por favor, no tengas pena de mí, porque yo no me siento mal. Pareciera como, pero ¿cómo?
deja, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo una cierta cantidad de edad, difícil de encontrar trabajo, qué sé yo. Saben, chicos, que no estoy preocupada por eso, ¿ya? Me siento tranquila, sé que vienen cosas bonitas para mí y bueno, el Señor sufrió mucho más. O sea, yo, un niño de que Él ha sufrido. Entonces, eh, darle las gracias a todos los que sí estuvieron pendientes, las que no están, no importa. Y la mayor contribución en este momento es ustedes, mi familia. Y así que quiero dar gracias. Gracias, Mariela. Muchas gracias. O sea, que yo también quería compartir. Mm, siempre en mi vida, antes de ser cristiano y ahora que soy más cristiano, he peleado por la ignorancia, por la falta, por mucha ignorancia, por esa ceguera que muchas veces uno tiene de no mirar alrededor, de no mirar al otro, de este ensimismamiento que nos enseñan a tener y no ser capaz. De estas cosas que a veces no te dejan de lado. Hoy día, por ejemplo, en el tema de las elecciones, aparecen hoy día las elecciones y seguimos votando por los mismos, ¿sí? Seguimos manteniendo un modelo que nos ensimisma, nos atrapa, no es para nada cristiano, ¿sí? Y lamentablemente muchas veces cuando uno pone posiciones personales de uno, el hermano se enoja y se va de la iglesia porque tenemos posiciones distintas, ¿sí? Yo lo venía pensando hoy día en la micro, tomé una micro porque fui a dejar una respuesta y venía pensando eso, cómo hoy día las calles se llenan de propaganda, de gente que no ha hecho nada, ¿sí? Y que sigue, y por tener plata sigue optando a estos cargos, a estas posiciones. Y seguimos ignorantes, pues. Y seguimos ignorantes, ¿sí? Y seguimos fortaleciendo y seguimos llenando cargos y posiciones. Y lamentablemente a nivel cristiano nos pasa también en eso. Cuando hay gente que discrepa, cuando hay gente distinta, muchas veces se enoja con la iglesia, ¿sí? Y se van de la iglesia, porque no entendieron el trasfondo, porque no entendieron que la iglesia es Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Es Jesús en nuestras vidas, y Jesús en nuestras vidas en todos los aspectos, ¿sí? En todo el amplio aspecto, en que cuando yo miro al que sufre, yo sufro y me da pena, me da rabia, muchas veces no poder ayudar. Y no poder ayudar porque muchas veces no solo tiene que ver con darle la mano, sino también de decir, chuta, veo los bolsillos vacíos, mis bolsillos vacíos, para poder entregarle algo. Y eso, a veces, yo creo que luchar por la ignorancia es mi Getsemaní, y estamos seguros que esto va a cambiar porque creemos en un mundo distinto, en un mundo donde aprendemos a valorarnos en la diferencia y a querernos y amarnos. Gracias, Pedrito. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Bien, agradezcámosle al Señor que nos da la oportunidad de reunirnos, de reflexionar, de compartir. Luchito, está por ahí Luchito Proboste, mi hermano Luchito Proboste. Le vamos a pedir que nos hable, que nos salude también y que nos entregue también su reflexión, nuestro futuro diácono. Así que imagínense qué alegría más grande. Luchito. Hola, ¿cómo están? Mira, bueno, nada, lo que pasa es que
me conecté bastante tarde porque llegué de la pega como a las 8 y tanto, entonces entre tomar un tecito, después la tele me estaba esperando, pero igual me conecté. Y estaba escuchando atento. eh, el primer tema, no sé mucho, como decía, parece que era de la Eucaristía y de la comunión. Bueno, igual mi primera comunión la hice igual que Pedro, con el padre Jorge Núñez, en mi cursillo. Fue mi primera comunión ahí. Así que creo que de ahí ya se empezó a marcar, ¿no?, lo que sería mi vida. Falta mucho, sí, eso de decir futuro diácono no es un camino grande todavía, o sea, falta mucho. Si bien es cierto, estamos comenzando el tercer año de preparación, pero no sabemos realmente. Yo creo que todo lo que estamos en ese curso, yo me atrevería a decir que nadie aspira mucho a llegar al diaconado, ¿ah? No porque no se quiera, sino que porque tal vez a veces uno piensa no ser merecedor de eso, o sea, porque es una tremenda responsabilidad igual. Es una tremenda responsabilidad porque uno trata, si bien es cierto, ser todos los días un poquito mejor, pero, pero trae, como sabemos, tiene una cruz, o sea, cargamos nuestra vida pasada con muchas cosas, cosas que dan vueltas en la mente, cosas que te hacen, no sé, preguntarte, ¿yo qué hago aquí? Pues, o sea, ¿por qué me escogió el Señor a mí con todas mis cosas podridas que tengo? Entonces, claro, uno se va dando cuenta de que, o sea, bueno, a raíz de todo el aprendizaje que uno va teniendo, después uno va asociando muchas cosas, sobre todo el Evangelio lo va asociando con su vida propia que va viviendo. O sea, bueno, si Jesús no vino a los sanos, vino a los enfermos. De los apóstoles que él eligió, chuta, es cosa de ver a la cabeza, ¿no es cierto?, los apóstoles, que es Pedro, que fue el que lo transfirió, lo negó, fue increpado por mismo Jesucristo cuando le dijo atrás Satanás. Entonces a veces uno cree que uno tiene que ser muy bueno para merecer algo del Señor, y no es así, pues. Yo creo que, o sea, a veces todo lo contrario, pues. Somos los descarriados, por decirlo así, los que a lo mejor él elige para poder ayudar a otros descarriados. Entonces, a mí igual me pasan muchas cosas, como decía Pedro. A mí en la Eucaristía, muchas le extraño montones. Yo, por el proceso que estoy, a lo mejor podría estar, como decía Marila, muchas veces en muchas misas, pero no es así. Yo no me he aprovechado de eso, de ni mis hermanos, ni de mis hermanos curas, para decirle, oye, pucha, invítame a la Eucaristía, porque no, fíjate, no me he ausentado ni siquiera en mi propia capilla, en mi propio curas digamos que me llevaron a este camino, que sé yo, a esta preparación. Tampoco he abusado ni le he dicho, oye, no, pues yo quiero participar de la misa. No, no, he estado en mi casa, como la gran mayoría, a lo mejor. Y he extrañado mucho, pero mucho a Concho la Eucaristía, o sea, porque a mí igual me pasan cosas como dice Pedro. A mí a veces un simple Padre Nuestro, el choclo que se me atraviesa. Hay muchas veces que yo igual me han corrido las lágrimas. ¿Por qué? No sé, o sea, uno no se lo explica en su momento. O sea, después uno va dando vueltas y es el Espíritu Santo nomás que se manifiesta, po. Nada más que eso. Entonces, cosas que uno va aprendiendo a medida que en realidad va aplicando la patita, ¿no es cierto?, del chipo que el estudio. Eso te ayuda mucho, o sea, el leer y tratar de comprender el Evangelio diariamente te va ayudando a ir, repensando muchas cosas que han pasado mucho tiempo atrás y que después dices, chuta, esto
esto es así porque el Señor a lo mejor quiere que sea así. Entonces uno no está exento de muchas cosas, o sea, por ejemplo, el Getsemaní que tú hablas, o sea, bueno, esta pandemia ya es para muestra un botón, pues, o sea, con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viviendo, con muchas ocasiones que a lo mejor hemos querido juntarnos, tal vez en algún velorio, en algo, y no hemos podido. No hemos podido asistir a un funeral de algún hermano, amigo, familiar, conocido, no sé. No se ha podido nomás. Entonces eso duele, pues eso marca, pues. El hecho que, por ejemplo, que mi madre recién pasado ya cumplió un año, no hemos tenido tiempo porque las veces que a lo mejor había una semana o 2 semanas para poder hacer un trámite, no se ha podido y va y que la otra semana te ponen en cuarentena de nuevo, no he hecho la lápida, no he hecho nada, o sea, nada de eso todavía, no hemos podido ni visitarla. Yo creo que hace ya casi un año, hace casi que no puedo. Y eso que tengo un pituto en el cementerio, tampoco abuso de eso, ¿viste? Tampoco abuso de eso para poder decirle, oye, mira, pues déjame pasar. Fuimos para mi cumpleaños, el 23 de diciembre, con mi hermana, a dejarle unas flores porque bueno, sentía la necesidad de hacerlo. Porque yo, a mi madre cada vez que, o sea, el día de mi cumpleaños, yo a ella le regalaba flores. Ujú. Porque ella estaba de cumpleaños conmigo. Mm. Entonces, el 23 pasado de diciembre no quise dejar de no hacerlo, entonces fui con la Tete. Y ahí me aproveché de mi pituto y le pedí, oye, déjanos pasar y eso. Entonces ese es un Getsemaní que a lo mejor uno vive a diario, po. Y bueno, y como te digo, con la familia, o sea, con los amigos igual, conocidos, que no puedes visitarlo, no he podido visitar a lo mejor darle la comunión a un enfermo que uno lo hacía antes. Eso también duele, po. También uno lo extraña, el no poder colaborar a lo mejor en todo lo que uno quisiera con las personas, pues no sé, pues, o sea, el hecho de estar, como digo, el trabajo igual te consume mucho tiempo. ¿Sí? Yo siempre he dicho que el trabajo es una bendición, pero a veces no se siente así, pues, porque uno quisiera tener mucho más tiempo para hacer otras cosas que realmente lo llenan como persona, como cristiano. Y eso tengo mucho todavía que me pesa mucho, que no he hecho muchas cosas, no he podido, cosas que quería hacer y no he podido hacerlo. Muchas gracias, Pero Tito. feliz. Muchas gracias. Realmente tu presencia también nos reconforta, el reencontrarnos también en esta instancia. Así que sea bienvenido en otras oportunidades también. Así es que, bueno, estamos llegando al final de este encuentro. Le agradecemos al Señor. ¿Alguien más quisiera? A lo mejor alguien quiere aportar algo más. Bien, no se preocupen. Lo llevamos en el corazón todas las cositas. Yo no puedo hablar, comprenderán el ruido que tengo, tenía ganas de hablar. Uy, tu mascota. Pero tu mirada lo dice. Pero que hable igual, pues sí, ¿qué tanto escuchar un perrito ladrando? Está bien. Mami quiere ir a acostarme. Dísele. Bueno, le vamos a dar las gracias al Señor. Le vamos a dar las gracias. Solo darte las gracias, Miguel. Gracias por el trabajo que has preparado hoy día. Nos llevó a un momento especial y hubo muchos detalles que tú te preocupaste, así es que logró hacer esa conexión con el Señor. Así es que solamente agradecerte, Miguel, por toda esa dedicación. Muchas gracias. Le damos gracias al Señor entonces, ¿ya? Entonces, le damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos estás entregando. a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, San Pablo Apóstol, San José Obrero,
ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Espíritu. De Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 De colores. De colores. Colores. Nos saludamos todos, porque esto es... Sí. Saludamos a todos. A María José. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor.